Ya le escuchamos, Lix. Buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches, estimados compañeros y compañeras de Administración Pública 3. En primer lugar, qué contento estamos aquí nuevamente compartiendo con este grupo tan ameno y muy productivo en cuanto a las actividades académicas. Vamos a iniciar la Administración Pública 3 con los fundamentos de la Administración Pública. ¿Recuerdan ustedes que en los cursos anteriores vimos algo relacionado con la administración pública, pero a nivel fundamental? En este caso ya nos estamos adentrando a los aspectos elementales ya propiamente de la teoría científica de la administración pública. Entonces vamos a ver en el caso de el inicio de la discusión del día de hoy es con respecto a los fines de la administración pública. En ese sentido, los fines de la misión pública son muy similares a los del Estado, porque precisamente tanto el Estado como la misión pública son conceptos de tipo humanístico, que tienen que ver precisamente con las personas. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, recordemos del Estado, que el Estado tiene como fin último satisfacer las necesidades de la población, de su territorio y buscar el bien común. Pues precisamente la administración pública comparte esos fines y precisamente desde el momento mismo que se crea el Estado como instancia poblacional y dentro de un determinado territorio con un marco jurídico determinado, ya se personifica el fin último de la administración pública, que es buscar el bien común. Entonces, cuando nosotros hablamos de los fines de la administración pública, también tenemos que tomar en cuenta dos elementos esenciales para el cumplimiento de los fines de la administración. Primero, tomar en cuenta el ciudadano que es la columna vertebral de no solo de su existencia, sino también del ejercicio de las facultades y los derechos que posee el ciudadano en todo estado. Entonces tenemos que abordar la importancia y la relación que tiene el ciudadano y el poder político del Estado. En un sistema democrático como en el caso guatemalteco, el ciudadano ejerce su voto, que es un derecho ciudadano, y al momento de emitir su voto le está otorgando a un grupo de conciudadanos la facultad y el poder del ejercicio del poder político que tiene el Estado. Entonces, prácticamente le está transfiriendo ese derecho ciudadano, el ciudadano, a este grupo de personas que van a gobernar el Estado dentro de un periodo de tiempo determinado. Esto quiere decir de que el gobierno dura en el ejercicio del cargo el tiempo que ha sido definido por parte de los ciudadanos, el periodo de vigencia. Que en Guatemala, por ejemplo, es de 4 años. En este caso, en estos momentos estamos en una campaña política. El Tribunal Superior Electoral convocó a un proceso electoral, y desde el momento en que hace la convocatoria el Tribunal Supremo Electoral está este proceso abierto. Entonces, en este periodo, cuando lleguen las elecciones y tome posesión el nuevo grupo de autoridades, va a durar 4 años en el ejercicio del cargo. Posteriormente vendrán otros procesos electorales. Entonces, el gobierno dura el tiempo que dice la Carta Magna, que es la Constitución Política, que es la que rige los guatemaltecos y las guatemaltecas. Entonces, el tiempo que dura el gobierno en Guatemala son 4 años, mientras que el Estado de Guatemala dura el tiempo que considere precisamente la Carta Magna. Entonces, aquí vemos dos elementos fundamentales que se ligan estrechamente, como es el ciudadano y el Estado. Entonces, ya tenemos claro lo que son los fines de la administración pública, que es la búsqueda del bien común, la búsqueda del interés público, mientras que cuando hablamos de ciudadanía, hablamos precisamente del poder que da el ciudadano con su voto a un grupo de personas para gobernar el Estado.
Entonces, ese sería el primer elemento. Pasaríamos a otro elemento importante dentro de este curso, que tomar en cuenta que el gobierno eh, debe gobernar precisamente, debe ejercer ese poder y ese control de la sociedad en su conjunto. O sea, no podemos hablar de que el gobierno está orientado a un determinado sector, sino gobierna para la sociedad en su conjunto, dotándolo de los servicios esenciales públicos como la educación, la salud, la educación, la vivienda, la construcción de infraestructura, aspectos relacionados con comercio interior y comercio exterior, y también abordar unos temas que por demás son esenciales en nuestros actuales momentos, como por ejemplo el control de la contaminación ambiental, las medidas de mitigación de los desastres naturales, que precisamente hoy en los actuales momentos a nivel mundial son temas fundamentales. La reducción, mitigar esos efectos del cambio climático, los desastres naturales. Entonces, cuando nosotros hablamos de administración pública, hablamos de que el gobierno presta esos servicios esenciales a la población. En otras palabras, el gobierno soluciona la demanda de la sociedad en su conjunto a través del proceso administrativo que ejerce la administración pública. Pasaríamos a otra lámina, preguntándonos entonces de lo que hemos platicado, ¿qué es el ciudadano? La lámina dice que el ciudadano es el habitante de un estado determinado que ejerce derechos cívicos y políticos y es sometido a las leyes del Estado. Esto es importante que nosotros como servidores públicos estemos claros, porque cuando hablamos de ciudadano, generalmente solo hablamos de los derechos civiles y políticos, pero no hablamos de que también la ciudadanía significa responsabilidad, significa velar por la administración de los recursos del Estado, pero que se administren bien, de una manera transparente. Entonces aquí hablamos que no solamente es el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos, sino también el sometimiento a la ley del Estado, porque debe, como dice un principio administrativo, nosotros debemos delegar autoridad, pero también responsabilidad. Pues lo mismo, el Estado nos otorga a nosotros derechos civiles y políticos, pero también nos define leyes, nos establece comportamientos que vayan acordes al marco jurídico. Y eso es precisamente parte de lo que lamentablemente en algunos casos se olvida, de que el ciudadano no solamente tiene derechos, sino también tiene responsabilidades. Aquí también anoté un aspecto que me pareció interesante, que es un postulado de Aristóteles, que él afirmaba que quien es un ciudadano en una democracia, con frecuencia no es un ciudadano en una oligarquía. La democracia viene precisamente del término demos kratos, el poder del pueblo. Cuando hablamos de una oligarquía, oligarquía significa que unas pocas personas gobiernan un Estado. Entonces, cuando nosotros hablamos de una oligarquía, hablamos de que los derechos civiles y políticos de un ciudadano no se pueden ejercer plenamente. ¿Por qué? Porque existe un control de un pequeño grupo de la sociedad que es el que controla el poder político. Entonces, Aristóteles muy sabiamente planteaba esa situación en relación precisamente a que un ciudadano ejerce plenamente sus derechos civiles y políticos si, solo si, existe en el Estado un modo de gobierno denominado democracia. Pasaríamos a la siguiente lámina. Vamos a pasar entonces a un planteamiento que Aristóteles nos habla sobre precisamente el ciudadano, que el poder público que se le otorga a un ciudadano no debe ser limitado y debe ser ejercido plena y permanentemente. Otro elemento importante es que el ciudadano, de acuerdo con Aristóteles, es aquel que participa de manera estable en el poder de decisión colectiva, en el poder político, porque precisamente esa es parte de lo
importante del aporte de Aristóteles porque definía a la ciudadanía como el ejercicio de esos poderes, de esas facultades, de esos derechos, pero de manera sostenida en el tiempo y en el espacio. Pasaríamos a la siguiente lámina. Cuando hablamos de ciudadanía, es conveniente hablar que durante la historia este concepto ha tenido variantes, ha tenido una, digamos, una evolución. Primero, en la época de Aristóteles se hablaba de una ciudadanía civil que está asociada con la libertad y los derechos de propiedad. O sea, el libre ejercicio de sus derechos plenos, el ciudadano tiene que gozar de esa libertad. Recuerden que en la época de Aristóteles y de Platón y los grandes filósofos griegos existía en la sociedad la esclavitud, mientras que se apreciaba enormemente, sustantivamente, la libertad, esa situación de libertad que deben tener los hombres y las mujeres en una sociedad. Entonces, la ciudadanía civil la asociaba Aristóteles con la libertad y los derechos de propiedad, precisamente porque el esclavismo estaba en una fase plena también de vigencia. Luego, la ciudadanía política. La ciudadanía política está asociada al derecho a voto, fundamentalmente. Y el derecho social, la ciudadanía social es el derecho que tienen las personas al estado de bienestar, que incluso en la actualidad se habla mucho del estado de bienestar, que no es más que el libre acceso que tienen los ciudadanos y las personas que habitan un determinado territorio a los servicios esenciales que brinda el Estado, especialmente a los servicios públicos básicos como educación, salud, vivienda y sobre todo la justicia, la seguridad interna y la seguridad externa, buscando la soberanía de ese Estado o de ese territorio. Pasaríamos a la próxima lámina. Aquí yo creo que para comprender plenamente la administración pública también tenemos que buscar un análisis comparativo entre la administración pública y la administración privada. La administración privada persigue el lucro y es lícito porque una persona, un emprendedor constituye una empresa con el objetivo de tener una utilidad y de tener ganancias, porque es lícito el libre mercado. Pero en ese sentido, cuando nosotros hablamos de los alcances o la cobertura de la administración privada, está definido en los términos que establece la creación de la propia empresa, si es una sociedad anónima, si es una sociedad con responsabilidad limitada o es una empresa con una personalidad o unipersonal. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de las personas que hacen uso de los servicios de una empresa privada, hablamos de una clientela que busca los servicios de la empresa porque nos va a proveer de bienes y servicios, pero obviamente buscando una actividad lucrativa. Entonces hablamos de que para la administración privada es la relación empresa-cliente, mientras que la administración pública es el Estado, es el gobierno con sus beneficiarios o sus objetivos, los vecinos del Estado. Pasaríamos a la siguiente lámina. Cuando nosotros hablamos entonces, cuando hablamos de la administración privada, se busca siempre la productividad, buscar aplicar el principio económico, que el principio económico es obtener la máxima ganancia con el mínimo de inversión, con el mínimo de sacrificio, con el mínimo de uso de los recursos y también la búsqueda de la mayor calidad posible. Esos son conceptos propios de la administración privada. Pasaremos a la siguiente lámina. Es difícil que la administración pública cumpla con las características de la administración privada, porque precisamente la administración pública no maneja cosas, no maneja mercaderías, sino maneja
eh, el aparato administrativo para ya sea otorgar bienes y prestar servicios a la sociedad, pero que la sociedad necesita. Esto implica hacer juicios de valor que en la mayoría de los casos son inexistentes en la propiedad privada, en la administración privada. Por ejemplo, el caso de prestar servicios de atención de salud. En un momento dado, por ejemplo, en el caso de las catástrofes que han habido, por ejemplo, en Guatemala, de la erupción del volcán de Fuego, esa labor la hacen las instituciones de beneficio social que ustedes conocen, los bomberos, la Cruz Roja, Conred y todo el aparato administrativo del Estado que precisamente está obligado a atender esas necesidades. Sin embargo, la empresa privada no tiene esa obligación. ¿Por qué? Porque no es su fin, sino es su fin es ingresar al mercado y la venta de bienes y servicios. Repito, de una manera lícita y responsable, mientras que la administración pública se encarga entonces de prestar aquellos servicios que necesita la sociedad sin buscar ningún beneficio personal ni institucional. Pasaríamos a la siguiente lámina. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la administración pública, decimos de una manera simple, la administración pública tiene como función principal la gestión administrativa del Estado. Otros autores simplemente definen la función principal de la administración pública como la administración o el uso de los recursos del Estado. Castelazo, que es un autor que nosotros hemos estado consultando en los cursos de administración pública, él nos define claramente dos características importantes de la administración pública, de la función de la administración pública. Primero, que la administración pública es básicamente la rama ejecutiva del gobierno legalmente constituida. Esto es precisamente porque el gobierno ejerce una función de control y de uso de los recursos del Estado porque está legítimamente designado para ello. ¿Y de qué manera? A través del voto que los ciudadanos le otorgan a un grupo de personas, y este grupo de personas al momento de tomar posesión en los cargos ya se convierten en una autoridad, en una administración pública que precisamente está facultada para hacerlo. Y segundo, la función de la administración pública es el conjunto de actividades o acciones mediante las cuales se concretan las decisiones del gobierno. Y esa función administrativa, ¿cómo se aplica? Se aplica simplemente, valga la redundancia, aplicando el proceso administrativo en la gestión de los recursos humanos, en los recursos del Estado. ¿Cuál es el proceso administrativo? Ya todos lo conocemos. El proceso administrativo es la planificación, la organización, la coordinación, la dirección y el control en el uso de los recursos del Estado. Así de sencillo. Entonces, Castelazo de una manera muy simple nos hace ver estas características de la función principal de la administración pública. Pasaríamos a la siguiente lámina. Ahora vamos a hablar de los alcances de la administración pública. Algunos autores no le llaman alcances, sino le llaman cobertura o área de influencia de la administración pública. Nosotros aquí vamos a hablar de alcances de la administración pública. Y para eso vamos a hablar primero de dos ámbitos, extensión y complejidad. Entonces, los alcances de la administración pública se tienen que tomar de dos puntos de vista. Primero, del criterio de excepción. La administración pública es tan extensa como el gobierno, tanto si se habla de la territorialidad como de la funcionalidad. En ese sentido, es vigente la administración pública en los distintos organismos del Estado. En Guatemala tenemos el organismo legislativo, ejecutivo y judicial, pero también existen otros órganos, como por ejemplo, órganos de control político, órganos de control administrativo, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, los registros, el registro de propiedad inmueble, registro mercantil, el registro de ciudadanos
y otros órganos que precisamente son creados precisamente para atender determinados servicios sustantivos que necesita la sociedad. En ese sentido, entonces, por eso se dice que la misión pública es muy amplia, porque la extensión es todos los organismos del Estado. Y si lo comparamos con la administración privada, obviamente vemos las diferencias abismales, porque la administración privada está ligada a territorios perfectamente delimitados y pequeños en relación a la administración pública. Y la función de la administración privada se limita a dominar el conocimiento de los procesos de los bienes y servicios que oferta y cómo los oferta. O sea, por ejemplo, en el caso del pollo campero, por ejemplo, ellos conocen perfectamente sus territorios, su mercado, porque es la razón de ser la provisión de alimentos rápidos, de buena calidad y de la exquisitez agradable para las personas. Pero esa es su función, ese es su ámbito, mientras que la administración pública es mucho más general. Y el otro elemento, otro ámbito que es importante para comprender los alcances de la misión pública, la vamos a ver en la siguiente lámina, que se refiere a la complejidad. La siguiente lámina, entonces, nos habla de la complejidad. Dice, la extensión territorial y el manejo de muy diversos asuntos que atañen a toda la sociedad origina que la administración pública sea compleja y se dificulte alcanzar niveles de eficiencia y eficacia en ella, así como comprender su desarrollo y, en última instancia, la planeación del mismo. Precisamente, dada la extensa extensión que tiene que cubrir la administración pública y, sobre todo, los intereses de los distintos sectores de población que residen en el territorio, es que lo hace a la administración pública sumamente compleja. Y precisamente por eso es que se señala ahí que el propio proceso de planificación de la actividad pública es muy compleja, no digamos el desarrollo de la misma. Por eso es que hablar de, por ejemplo, de la planificación del desarrollo es algo muy complejo, porque en una forma de gobierno democrática es sumamente complejo hablar, por ejemplo, de la planificación del desarrollo económico y social de la sociedad, porque tenemos que ponernos de acuerdo con los distintos sectores de la población para asumir acciones de corto y mediano plazo. Pasaríamos a la siguiente lámina. Dice, en este caso, aquí nos ratifica que la administración privada tiene territorios delimitados en función de las áreas de interés, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de pollo campero, hablamos de ese sector de alimento rápido, pero podemos hablar, por ejemplo, del Banco Industrial. El Banco Industrial tiene delimitados perfectamente sus territorios, sus mercados. Obviamente, esa es la intermediación financiera. Entonces, tienen clara su delimitación del mercado, mientras que la administración pública es obviamente sumamente más compleja. Pasaríamos a la siguiente lámina. Un elemento importante que nosotros como administradores públicos tenemos que tomar en cuenta es que el interés privado tiene que estar supeditado siempre al poder público, al interés público. El interés privado no solo está supeditado al público, sino también debe estar regulado y sancionado por el gobierno. ¿A través de qué? A través del marco legal. En cualquier sistema en el cual se elija un gobierno, este es reconocido y aceptado plenamente por la sociedad. Por su parte, el interés privado siempre pretende aparecer como el que está genuinamente preocupado por el interés social, pero no debemos olvidar una situación, que precisamente la administración privada está buscando el interés de las personas que son propietarias de esa empresa. En otras palabras, está interesada en la productividad del capital invertido para prestar un determinado servicio o producir un determinado bien. Pasaríamos a la siguiente lámina, que ahí se completa este pensamiento. La autoridad del interés privado proviene fundamentalmente del capital, porque precisamente se busca que el capital rinda intereses y rinda
utilidades, ¿verdad? La autoridad del gobierno proviene del pueblo y su mandato. Y, por supuesto, el gobierno. Por eso es que el gobierno tiene la facultad para hacer uso de la fuerza legítimamente, cuando las circunstancias requieran el uso de las mismas. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de un proceso de desarrollo integral, el interés privado debe aceptar ser el socio minoritario y en consecuencia debe ajustar toda su estrategia para que no choque con los propósitos gubernamentales. Y eso es precisamente la labor del administrador público, que en un sistema económico como el guatemalteco tenemos que velar como administradores públicos, velar porque exista un equilibrio de fuerzas entre las empresas y las familias, entre las empresas privadas y la sociedad, para que se mantenga esa gobernabilidad y una buena gobernanza. ¿Para qué? Para que logremos como administración pública los objetivos deseados, que están orientados, por ejemplo, especialmente a favorecer a la gente que tiene más limitaciones en el acceso de los satisfactores materiales y espirituales de la sociedad. Pasaríamos a la siguiente lámina. Cuando hablamos de administración pública, no tenemos que perder de vista que hay un principio, el principio de legalidad, que para nosotros como administradores públicos tenemos que estar conscientes y plenamente convencidos de que el principio de legalidad de la administración pública es cumplir y hacer que se cumpla con la Constitución Política de la República y el marco jurídico, en este caso de Guatemala. Cuando uno toma posesión de un cargo público, las autoridades, el presidente de la República o el ministro del ramo, el viceministro, el director, le toma a uno el juramento. Jura cumplir y hacer que se cumpla la Constitución Política de la República de Guatemala y el marco jurídico vigente. Juro, dice uno como servidor público que está tomando posesión. Precisamente por eso es que es importantísimo y es un requisito para iniciar el ejercicio del cargo. Un funcionario público es, primero, estar nombrado y segundo, haber prestado juramento de ley. Eso lo dice la Ley de Servicio Civil. Entonces, precisamente porque nosotros como servidores públicos estamos obligados a cumplir y hacer que se cumpla con la ley. Ese es el principio de legalidad de la administración pública, cumplir y hacer que se cumpla la legislación guatemalteca. Pasaríamos a la siguiente lámina, que ahí nos ayuda más a comprender ese principio de legalidad. Dice, el principio de legalidad de la administración pública se refiere a que los poderes públicos actúan dentro de los límites que las leyes establecen. Entonces, los funcionarios y empleados públicos solo pueden actuar dentro de los límites en que la ley se los permite. ¿Esto qué significa? Que nosotros como funcionarios públicos solo podemos llevar a cabo nuestra actividad que nos permite la ley, que nos ordene la ley. Eso es esencial, porque nosotros tenemos que circunscribirnos a lo que la ley nos manda, únicamente. Esa es la diferencia con otros ciudadanos, que los ciudadanos comunes, por ejemplo, ellos hacen lo que la ley no les prohíbe. Lo que la ley no les prohíbe, ellos pueden hacerlo, pero como empleado público, ojo, como empleado público solo puede hacer lo que la ley le faculta. Pasaríamos a la siguiente lámina para comprender mejor el principio de legalidad de la administración pública. Dice, este principio es aquel que recibe a los tribunales de justicia como fundamento legal para controlar las decisiones de la administración pública, precisamente porque los tribunales de justicia están precisamente velando por que las decisiones de la administración pública se lleven a cabo sin transgredir el principio de legalidad. Dice, ningún funcionario público, incluyendo jueces, pueden tomar decisiones sin contar con su fundamento legal. Este principio es uno de los pilares sobre los que descansa la propia existencia del Estado. Pasaremos a la siguiente lámina. Hay otros principios que están asociados al principio de legalidad de la administración pública. Estos los vamos a comentar brevemente. Primero, certeza jurídica. La administración pública debe contar con un marco jurídico certero, estable y racional,
en el sentido de que sea un marco jurídico comprensible, claro, y que sea precisamente equitativo, que no tenga ningún sesgo la legislación, y sobre todo que sea comprensible y que sea sostenible en el tiempo. Luego, la gratuidad, el resto de principios los vamos a comentar brevemente. Pasaríamos a la siguiente lámina. Primero, el principio de certeza jurídica. Dice, debe haber sostenibilidad, certeza y racionalidad en el sistema jurídico. El siguiente principio es de gratuidad, el libre acceso a la justicia y a servicios públicos sin costo monetario. Esto es, por ejemplo, en el caso de la justicia, que es fundamental, ¿verdad? Debe prestarse el servicio de administración de justicia sin ningún costo monetario para los ciudadanos, para las personas que habitan en el territorio, y también para la seguridad ciudadana. Por ejemplo, la PNC tiene esa obligación de prestar el servicio de justicia y de seguridad. Los tribunales, la justicia y la Policía Nacional Civil, esa seguridad interna que tanto necesita la sociedad guatemalteca. Luego, el principio de economía. Este principio de economía se refiere a la aplicación del principio económico de tomar las mejores decisiones ante múltiples necesidades y escasez de recursos. Y eso nosotros en la misión pública lo vivimos todos los días. Cuando está uno a cargo de una institución, uno tiene un presupuesto muy limitado ante múltiples y variadas demandas de la ciudadanía. Entonces uno tiene que hacer acopio de ese principio de racionalidad económica que nos dice que tenemos que utilizar los recursos del Estado de una manera racional, de tal manera que se busque el mayor beneficio posible a la mayor cantidad de personas con el mínimo de inversión de recursos del Estado. En principio, a la siguiente lámina, dice el principio de celeridad. Los procesos de la administración pública deben ser ágiles, rápidos y sencillos. Y también yo le agregaría comprensibles, porque precisamente ese es un aspecto que critica mucho a la administración pública. Incluso nosotros vamos a ver los siguientes cursos el tema de la burocracia. Incluso lo vimos en la administración 2, cuando hablamos de la burocracia, por ejemplo, y se hacía precisamente comentarios como este, que la administración pública adopta como una forma de organización la burocracia. Y la característica fundamental de la burocracia es que está basada en reglamentos, en normativos, en procedimientos previamente establecidos. Pero no obstante eso, ese principio de celeridad de la misión pública es básico, porque debe serse lo que está haciendo afortunadamente en la actualidad. Por ejemplo, los antecedentes penales ahora se llevan a cabo de una manera muy fácil por internet. Por ejemplo, usted en línea puede solicitar sus antecedentes penales. Incluso su finiquito lo puede hacer desde la comunidad de su casa. Usted paga y un par de días ya tiene su documento en su casa. Otro principio es el principio de publicidad, que se refiere a que todos los asuntos públicos deben ser divulgados a la población. Este principio se tiene mucha relación con lo que en la actualidad se denomina gobierno abierto. Y el tema de las contrataciones del Estado también, afortunadamente, sí se está haciendo eco de este principio. Por ejemplo, en el caso de la Guatecompras. El Guatecompras es un sistema electrónico que está orientado a que todas las contrataciones del Estado tengan divulgación plena y que todos los ciudadanos tengan acceso a qué es lo que compra el Estado, cómo lo compra, qué compra, cuánto le cuesta a la administración pública, al Estado y al pueblo de Guatemala las contrataciones que llevan los distintos organismos y ministerios de Estado, precisamente atendiendo ese principio de publicidad. Pasaremos a la siguiente lámina.
Principio de buena fe. Las actuaciones deben seguir una regla de conducta ética e imparcial, buscando no afectar a terceros, precisamente porque la administración pública debe actuar de una manera equitativa y no afectar a terceras personas que no estén incluidas en algún determinado planteamiento de la sociedad, y debe ser precisamente como el árbitro imparcial. El juez que imparte justicia debe ser imparcial, impersonal, pues precisamente el principio de buena fe es ese: actuar, que el funcionario público actúe de una manera impersonal e imparcial. Principio de desconcentración. Aquí, por favor, yo les ruego que sí corrijamos ese fue un lapsus que tuve, que es principio de descentralización, no es desconcentración. Desconcentración es la lámina siguiente, pero en este caso este principio es principio de descentralización. Por favor, les ruego que corrijamos, es principio de descentralización. Dice: la creación de órganos públicos con autonomía funcional y legal, responsabilidad y autoridad total. Esto se refiere a que la administración pública debe, en la medida de sus intereses públicos, delegar el control del Estado en entes públicos autónomos desde el punto de vista funcional y legal. Por ejemplo, los gobiernos locales, las municipalidades tienen total independencia funcional y legal. También otros órganos que nosotros conocemos en la administración pública. Fundamentalmente, cuando hablamos de principio de descentralización, hablamos de los gobiernos locales, de las municipalidades, pero también hay, por ejemplo, la Universidad de San Carlos, que tiene la delegación del Estado de encargarse de la educación pública superior con autonomía funcional y legal. Entonces, también otro órgano de autonomía que goza de autonomía es el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, que tienen una autonomía funcional y legal, precisamente porque es conveniente esa autonomía para llevar a cabo libremente y de manera imparcial su funcionalidad pública. Pasaríamos a la siguiente lámina. Cuando hablamos de principio de desconcentración, aquí por favor si está bien, dice: es la creación de órganos públicos con cierta autonomía financiera, política y administrativa. Dice con cierta autonomía financiera, política y administrativa. Dice: las facultades institucionales siguen ubicadas en los poderes centrales. Es únicamente una deslocalización funcional. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la Secretaría General de Planificación Económica tiene delegaciones departamentales, pero es una funcionalidad, es una delegación limitada. ¿Por qué? Porque la definición de las contrataciones está centralizada en la sede central. Por ejemplo, los fondos sociales, o por ejemplo el CONALFA, Comité Nacional de Alfabetización, por ejemplo, tiene sedes departamentales, pero las decisiones de manejo de presupuesto y decisiones de readmisión de recursos humanos están concentradas en la administración central del CONALFA. Entonces, así podemos hablar, por ejemplo, de algunas otras instituciones que tienen delegaciones, sedes en delegaciones departamentales o municipales, que atienden determinadas acciones administrativas, pero que está siempre concentrada en la matriz, en la sede central, las decisiones sustantivas. Creo que ahí nos quedaríamos en cuanto a los principios asociados a la administración pública. Entonces, ya habiendo discutido sobre este tema de la primera semana, de la primera unidad, yo rogaría a los compañeros que si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues estamos en el momento oportuno. Axel nos haría el favor de facilitar este proceso para iniciar una discusión de lo planteado. Afortunadamente ustedes tienen todo ese material ya en su poder para poder fortalecer lo que aquí se plantee, más la bibliografía que ustedes tienen acceso, porque ya se les
proporcionó el programa del curso. Así es que, Axel, rogaría que facilitáramos esa discusión. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Están abiertos los micrófonos por si alguien quiere hacer una pregunta al licenciado Yash. Buenas noches, licenciado. Saludos, Julia Castillo. Excelente, Ana Julia. Bienvenida. Licenciado. Buenas noches, perdón. Solo tengo un... ¿Me podría corregir? Que en el contenido que tenemos, yo lo tengo hasta acción privada. Hasta ahí, más lo que usted está explicando, eso es parte también de nuestra tarea. Disculpe. Ana Julia, fíjese que no mucho le escucho. Hay mucha interferencia. Hay bastante interferencia. Sí, yo tuve problemas con la clase, pero... Pero ya se está escuchando mejor. Perdón, Lick, Ana Julia, si quiere puede usar el chat de Webex. Usted lo escribe y se lo leemos aquí a Lick. Excelente. ¿Me escucha, licenciado? Perdón. Ahorita sí estoy escuchando mejor. Gracias, licenciado. Pues mi pregunta es, el contenido que usted nos dio la clase ahorita va también en la tarea. El contenido de todo el curso que vamos a ver. Es todo lo que vamos a ver en estas 3 semanas. Sí, pues, bueno, esto... Sí, Ana Julia, el material que les expuse el día de hoy lo tiene Axel. Entonces yo diría que tal vez de repente que Axel nos hiciera favor de entregar el documento completo, porque esto se refiere solamente a esta primera unidad, a esta primera semana, porque el resto de material se los voy a estar proporcionando a Axel para que él lo distribuya con todos ustedes, pero esto es solamente la primera unidad. Gracias, licenciado. Sí, es que, como les repito, lo que tenemos hasta la administración privada, ¿verdad? Que eso ya empezamos a resumir, pero el resto no lo tenemos. Va, de acuerdo. Axel está tomando nota de esto. Muchas gracias. Con mucho gusto vamos a revisar, Ana Julia y Lick. En teoría está publicado todo lo que fue enviado, pero si hiciera falta algo, pues lo publicamos hoy, no se preocupe. Muchas gracias, Axel. Muchas gracias. No, mucho gusto, Ana Julia. Javier Méndez, muchas gracias. Dice que no tiene dudas. Excelente. A la orden, Javier. Bueno, por lo visto no hay muchas dudas, compañeros y
compañeras, yo creo que, vean, la experiencia que tenemos del curso anterior fue formidable. Las pruebas lo dicen, pues ahí están las pruebas que ustedes desarrollaron. La verdad es que sí, el mensaje fue captado. Yo estoy contento con ustedes porque realmente creo que el mensaje se dio, hubo una comunicación entre nosotros porque yo di la información, ustedes la captaron y en las pruebas y en los exámenes que ustedes sustentaron más los trabajos, creo que hay una buena vibra entre nosotros y yo creo que estamos arando sobre tierra fértil porque veo que los contenidos se comprenden a plenitud y que bueno, para continuar con ese comportamiento, ¿verdad? Yo creo que estoy muy contento con este grupo y bueno, y quisiera saber si no hay ninguna duda, de lo contrario, yo les agradezco mucho esta atención y que estemos nuevamente comunicándonos este día y en los foros, pues creo que ahí nos vamos a dar gusto para seguir platicando y no digamos en los trabajos que este curso tiene videos muy interesantes que ahí van a ver que les va a fascinar y van a tener más elementos de juicio para comprender y apasionarse más por la administración pública. Muchas gracias, licenciado. Muy amable por su cátedra de hoy. No, a la orden, Janet. Gracias. Gracias, Lick, por la cátedra. Siempre estamos preguntándole si tenemos alguna duda. Sí, igual ustedes me pueden plantear en el foro cualquier duda y con muchísimo gusto las atendemos. Me pregunta Ana Julia, tenemos hasta lunes para presentar tareas. Esto es una cuestión que maneja Axel, pero si no me equivoco, está precisamente observando Axel para definir las fechas, pero nos dirá Axel. Yo creo que estamos para el último día de entrega, el día domingo, pero no sé, Axel, si es el domingo o el lunes. Ahí Axel es nuestro administrador. Lick, fíjese que la unidad se les publicó el día de ayer, solo que ya bastante entrada la noche, entonces pues al final quien decide es usted, pero yo le pediría de que les extendamos al día lunes, por favor, para que ellos puedan trabajar. Excelente. Entonces, compañeros y compañeras, estamos para el lunes a las 12 de la noche, como última hora para entregar informes. Excelente. No hay ningún problema. Esperamos para el lunes. Lick, solo una preguntita. ¿Sí, a la orden? Gracias. Janet. Sí, mire, dentro de los fundamentos de la administración pública, lo que usted nos decía hace un momentito de la extensión territorial y el manejo de los diversos asuntos, ¿verdad? Sí. Aquí puede entrar un elemento que es el de competencia, que eso no está dentro de lo que usted nos dio, pero si se puede añadir, por ejemplo, si uno quiere extender un poquito más. Bueno, en el caso de las competencias ya es un aspecto muy, digamos, que ya se refiere a otro ámbito de la administración pública, porque recuerde que estamos hablando de los alcances. Cuando hablamos de alcances es el marco o la jurisdicción, hasta dónde es vigente o es válida la intervención de la administración pública. Y por eso es que se dice que en el ámbito de la extensión es porque todo el territorio de la República y está a través de los distintos órganos de la administración pública. Y esto entendamos como el organismo legislativo, ejecutivo y judicial y los distintos órganos del Estado. Se refiere a eso, digamos al marco de cobertura de la administración pública, que es a nivel nacional. Luego el tema de competencias, eso ya es un aspecto que se refiere a la funcionalidad de las distintas instituciones que integran la administración pública, pero ese sería un aspecto que lo vamos a tocar más adelante. Ah, perfecto. O sea, sí se va a ver, es que como sí, claro. Algo y decía que era sobre la razón de materia, territorio, grado y tiempo,
Sí, eso, precisamente eso lo vamos a ver ya específicamente cuando hablemos de algunas áreas, algunos ámbitos de la administración pública. Pero, por favor, cuando hablamos de alcances de la administración pública, vamos a hablar ese marco de aplicación general. Por eso es que se dice que es muy complejo, porque primero es todo el territorio de la República de Guatemala, en donde están aplicables las leyes nacionales y la Constitución política, mientras que la vigencia de la administración pública es en todas las instituciones, a través de las instituciones del Estado. Por eso yo no solamente me limitaba a los organismos ejecutivo, legislativo y judicial, sino también hablamos de otros órganos, por ejemplo, las municipalidades, porque precisamente el Estado delega en las municipalidades el control territorial y político en los municipios, porque precisamente es tan compleja la misión pública que delega la gobernabilidad, el gobierno institucional en los municipios, de los 340 municipios. Y también hablaba, por ejemplo, de la Universidad de San Carlos, porque es tan compleja la educación primaria y secundaria que el Estado delegó la administración de la educación superior en una institución que es la Universidad de San Carlos. Entonces, es por eso que es muy complejo atender todos los asuntos por parte del Estado. Ahora, los temas que usted menciona los vamos a hablar cuando hablemos específicamente de la estructura y funcionamiento del sector público guatemalteco, donde vamos a ver las funciones de cada uno de los organismos de Estado. Gracias, Lic, muy amable. No, a la orden. Lic, tenemos un mensaje en el chat de Javier Méndez que dice: los elementos fundamentales de una competencia son las actitudes, predisposiciones y comportamientos ante situaciones concretas. Habilidades son capacidades o destrezas para ejecutar con éxito tareas, utilizar procedimientos y realizar trabajos. Se desarrollan a través de la práctica y de la experiencia. Sí, precisamente, Javier, cuando yo decía que esto lo íbamos a tocar posteriormente, es porque, bueno, está un poquito, bueno, les voy a hablar porque soy muy optimista y sé que ustedes van a llegar a Administración Pública 7. En Administración Pública 7, y hay un curso que se llama Diseño Organizacional, y precisamente en Diseño Organizacional vamos a hablar la importancia de los manuales de organización y funciones, y manuales de normas y procedimientos. Ahí precisamente vamos a hablar, por ejemplo, de manuales de puestos, de perfiles de puestos. Ahí es donde precisamente vamos a hablar de esos temas de lo que nos platicaba precisamente Javier con respecto a las competencias, porque incluso tenemos que definir atribuciones en función de las competencias que necesitan las personas para poder desarrollar una función pública. Entonces, pero eso lo vamos a hablar específicamente cuando estemos un poquito más avanzados. Muchas gracias, Javier, porque eso es precisamente parte de lo que nosotros vamos a ver cuando hablemos incluso de la administración pública, que la administración pública debe descansar en un sistema de competencias, precisamente porque, pero eso ya es algo, ya como ya hablar específicamente de la administración de recursos humanos, diseño y desarrollo organizacional. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Eduardo Poitán nos hace un elemento importante de dónde puede obtener el desglose o el contenido, el resto del contenido del documento. Muchas gracias, Eduardo, porque ya tomó nota Ana Julia de esta observación que nos hace Eduardo. Muchísimas gracias por colaborar. Recuerden que nosotros estamos hablando de administración pública a nivel macro, a nivel general, ¿verdad? Cuando hablamos de
alcances y fines de la misión pública, estamos hablando a nivel macro, a nivel general, ¿verdad? Ya vamos a tener tiempo para desmenuzar ya en ámbitos muy específicos. Por ejemplo, cuando hablemos de contrataciones del Estado, ¿cuál es el alcance de la ley de contrataciones del Estado, por ejemplo, ¿verdad? Que ya son particularidades, ¿verdad? Bueno, parece que ya no hay ningún comentario, ninguna duda. Axel, solamente invitarlos a que estemos atentos, analicen bien el video que se les proporciona en el curso, porque ahí se habla del futuro de la administración pública guatemalteca y bueno, hay participantes que pusieron el dedo en la llaga en la problemática de la administración pública. Y yo creo que eso nos va a ayudar mucho a comprender precisamente esos principios y los fines de la administración pública. Con esto creo que vamos a completar la primera parte de esta unidad para posteriormente estar preparados para las siguientes unidades. Así es que no sé si hay otra cuestión adicional, Axel. De lo contrario, creo que estamos bien y creo que el mensaje se nos pregunta Javier, la tarea solo es analizar el video. Excelente. Miren, aquí es de que ustedes analicen bien el video y hagan un reporte ejecutivo. Este reporte ejecutivo también está en las instrucciones que debe ser en un documento que no debe ser menor de 10 páginas, no debe ser menor de 5 ni mayor de 10 páginas, tamaño carta, letra Arial número 12, párrafo espacios 1.5 y la estructura del mismo debe ser la siguiente. La identificación del estudiante o la estudiante, del curso, la fecha, el título del trabajo, en este caso es análisis del video futuro de la administración pública guatemalteca, luego la introducción o la presentación, las conclusiones, las recomendaciones que ustedes podrían dar después de analizar el video y la bibliografía, porque si ustedes únicamente utilizan el análisis del propio video, pues qué bueno, pero si investigan al respecto de los conceptos que utilizan los participantes en el foro, excelente, porque todo eso se va a evaluar. Yo creo que una persona que además de analizar el video y hacer un análisis comparativo con otra sociedad o bien consultar varios libros, eso tiene una mayor ponderación, ¿verdad? En todo caso, nosotros valoramos el análisis que ustedes hagan de este video, porque reitero, es un buen documento que nos va a ayudar mucho para comprender más la administración pública. El reporte ejecutivo, como dijimos, vamos a recibirlo hasta de hoy en 8 a las 12 de la noche. Obviamente por esta vía. No se les olvide que el documento del informe ejecutivo ustedes deben identificarse también, ¿verdad? Primero poner el nombre de ustedes y el curso que estamos desarrollando en los momentos actuales. No sé si está clara la instrucción, ya Axel tiene las instrucciones de la estructura del informe, ¿verdad? También yo se los acabo de dar y cualquier duda, por favor, no titubeen en planteármelo en los foros o en mi correo personal, ¿verdad? Mi correo personal es leandroyash@hotmail.com. Estamos a la orden.